me corresponde rendir informe a esta Corte en relación con el proyecto de ley denominado Reforma del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para permitir la extradición de nacionales, que se promueve bajo el expediente 23.701, y voy a tratar de ser breve. El proyecto de ley objeto de la consulta pretende modificar parcialmente la Constitución Política de la República de Costa Rica con el fin de autorizar el traslado de personas ciudadanas costarricenses que se encuentran en territorio nacional con miras a su juzgamiento en sede penal en otros estados. Puesto en términos llanos, la propuesta procura modificar nuestro entendimiento de una herramienta paradigmática de la cooperación judicial internacional, a saber, la extradición, con el fin de que sea posible concederla en su dimensión pasiva en relación con nacionales que sean requeridos para enfrentar cargos o condenas por dos delincuencias taxativamente enunciadas: el tráfico internacional de drogas y el terrorismo. En un modelo republicano de derecho como el nuestro, la creación y modificación de las leyes es competencia exclusiva del Poder Legislativo. En materia de reformas a la Constitución política vigente, el constituyente originario estableció que el Parlamento está facultado para asumir el carácter de constituyente derivado y de ese modo le autorizó para incursionar en la delicada tarea de enmendar el texto constitucional. En el ejercicio de esa función debe observarse celosamente las pautas previstas en el título 17 de la Carta Magna, especialmente en lo estipulado en el artículo 195, el cual estatuye el procedimiento de reforma parcial a la Constitución. Algunos de los puntos de interés preceptuados en esta norma aluden a la discusión inicial de la propuesta, a su lectura en 3 oportunidades con intervalos de 6 días según determina el inciso segundo, la necesidad de contar con su aprobación con una votación no menor de los 2/3 del total de miembros de la Asamblea Legislativa en el inciso cuarto, el envío del proyecto votado al Poder Ejecutivo para que éste, a su vez, lo envíe de nuevo al Congreso al iniciarse la siguiente legislatura ordinaria, en donde deberá discutirse en 3 debates y aprobarse por una nueva mayoría calificada en el inciso séptimo. Resulta entonces palmario que este procedimiento de reforma puede calificarse de agravado, lo cual, visto desde una arista teleológica, aspira a que el constituyente derivado cuente con un consenso político importante en virtud de las implicaciones axiológicas que residen en la modificación de la ley fundamental. Adviértase cómo el reposo y tardanza en el trámite permite crear una atmósfera propicia para la reflexión y beneplácito de los actores políticos involucrados. Incluso destaca que el derecho de la Constitución demanda que el proyecto de reforma constitucional sea preceptivamente consultado a nuestro Tribunal Constitucional, inciso primero del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, ubicándonos en el proyecto de modificación parcial de la Constitución sometido a nuestro examen, se destaca que este se integra por un artículo único cuyo texto estipula: refórmase el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para que en adelante se lea artículo 32. Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo haya sido decretada extradición por un tribunal de la República de Costa Rica, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes. Un primer punto que debe subrayarse con especial agudeza alude a la profunda transformación que la eventual aprobación de la propuesta supondría para nuestro ordenamiento jurídico penal. Adviértase que el Estado costarricense se ha caracterizado históricamente por reservar y reclamar su exclusividad para someter a procesamiento y enjuiciamiento penal a sus ciudadanos. Esta tradición se cimentó normativamente en el propio Ordinal 32 constitucional y encontró desarrollo legislativo en el artículo 3 de la Ley de Extradición 4795 del 16 de julio de 1971, que prescribe que no se ofrecerá ni concederá la extradición
cuando al cometer el hecho punible el reclamado fuere costarricense por nacimiento o por naturalización. Sigue diciendo este numeral: en esos casos será juzgado por los tribunales nacionales. No menos cierto es que los rasgos que distinguen a ciertos tipos de criminalidad, aparecidos especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, han conducido a un debate relacionado con la inflexibilidad de la norma contenida en la versión original del numeral 32 de la Constitución Política. Hay un antecedente que no es propiamente con la extradición, pero sí es un caso de interés que se halla en la discusión sostenida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 2009.685 de las 14:56 horas del 1 de noviembre del año 2000, a propósito de la consulta del entonces expediente legislativo bajo el cual se tramitaba la aprobación del Estatuto de Roma, tratado arquetípico en el desarrollo moderno del derecho penal internacional y cuya normativa imponía como obligatoria la entrega de personas requeridas por la Corte Penal Internacional para enfrentar procesos relativos a las categorías delictivas plasmadas en aquel instrumento: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Bajo una conceptualización similar, el proyecto de ley ahora sometido a estudio considera que el carácter transnacional de los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo amerita un replanteamiento de la disposición constitucional ahora vigente. Desde esta óptica es menester señalar con meridiana claridad que este Poder Judicial se muestra respetuoso frente a las ponderaciones valorativas implícitas en el texto objeto de consulta, ello en el entendido de que no es tarea de este poder dictaminar los derroteros por los cuales debe transitar la discusión política nacional, so pena de lesionar un principio de cardinal importancia como lo es la separación de poderes. Aclarado lo anterior, sí es preciso realizar algunas acotaciones según lo veremos en adelante. En primer lugar, en relación con la incidencia de las reformas en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Este Poder Judicial, mediante un protocolo que se aprobó el 20 de marzo del 2006 en el artículo 9, este protocolo fue avalado por esta Corte y fue producto de un informe rendido por los magistrados Solís, Ginesta y Vega. Y en este informe que hemos venido sosteniendo a lo largo de los años, en relación con el artículo 167 constitucional y el 59, inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se indicó, en relación con la consulta, que el constituyente estableció la consulta en consideración al diseño y rango que se le brinda al Poder Judicial en el texto constitucional. En consideración a esas características es que deben interpretarse los conceptos de organización y funcionamiento. Entendemos por organización todo el aparato orgánico de carácter judicial concebido para ejercer la función jurisdiccional en sentido material y todo aquel que le sirve de forma auxiliar o que coadyuva esa función. En el primer renglón se ubican los juzgados y tribunales, en tanto que en el segundo, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el OIJ, la Escuela Judicial, la Dirección de Notariado, los tribunales en funciones materiales administrativas por jerarquía impropia. Por ejemplo, el tribunal en ese tiempo era el de casación penal, Tribunal Agrario, Tribunal Contencioso Administrativo. En lo relativo al concepto de funcionamiento, entendemos que preponderantemente se refiere al ejercicio de la función materialmente jurisdiccional. No obstante, deben incluirse aquellas funciones de carácter administrativo que auxilian o coadyuvan el ejercicio de la jurisdiccional, e incluso aquellas no directamente vinculadas a esta, pero que pueden afectar este aspecto. Partiendo de la base teórica expuesta en el párrafo precedente, este servidor considera que la presente propuesta normativa no afecta ni la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones. En cuanto a la organización, resulta claro que no se está ampliando de ninguna manera
la estructura orgánica del Poder Judicial. Es decir, no se están creando nuevas funciones jurisdiccionales auxiliares de la función jurisdiccional o del entramado administrativo. En cuanto al funcionamiento, si bien es innegable que los tribunales penales del país enfrentarían novedosas solicitudes tendientes a conceder la extradición pasiva, es decir, la entrega de una persona costarricense para enfrentar juzgamiento o ejecución de la pena ya impuesta en un estado extranjero, lo cierto es que ella no supondría una carga adicional en relación con aquella que aparejaría la negativa de conceder la extradición, supuesto en donde sería imperativa la aplicación de un principio básico del derecho penal transnacional o del derecho de la cooperación judicial transnacional, como lo es el principio aut dedere aut judicare, según el cual el Estado que exhibe su negativa para extraditar debe conducir por sí mismo el juzgamiento de la persona requerida. Entonces, es cierto que si esta reforma constitucional pasa, tendríamos que tramitar extradiciones de nacionales. Pero hasta ahora, la extradición de un nacional se negaría por mandato constitucional. Sin embargo, igualmente hoy, si negamos la extradición, tenemos que juzgar. Entonces, haciendo una relación, no vamos a incrementar, porque igual, si denegamos, el aparato jurisdiccional tendría que juzgar a esa persona. Lo que pasaría ahora es que habría que valorar la extradición y valorar si el nacional se entrega. En consonancia con lo antes indicado, el Código Bustamante, el Código de Derecho Internacional, establece sin margen de duda los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. De manera análoga lo hace el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Extradición. De tal suerte, la tramitación y eventual concesión de una solicitud de extradición en relación con una persona nacional no supondría mayor carga para el aparato de justicia que aquella que resultaría de la tramitación de la sumaria en territorio costarricense. Corolario de lo anterior, debe indicarse que requiriendo la reforma parcial a la Constitución de 2 discusiones y aprobaciones con mayorías calificadas en 2 legislaturas, la aprobación del texto objeto de la consulta deberá irremediablemente enmarcarse dentro de la rigidez del procedimiento antes señalados y será necesaria por consiguiente esa mayoría calificada, aunque nosotros digamos que no nos afecta, pues es una reforma parcial a la Constitución. Hay un aspecto que me parece importante que debemos destacar, y es la preeminencia del principio de territorialidad como rector en la aplicación de la ley penal en el espacio. La aplicación de la ley penal en el espacio se encuentra predeterminada por el principio locus regit actum, es decir, el acto o hecho delictivo se rige por la ley del lugar donde se cometió. La doctrina entiende por territorio la porción del espacio y conjunto de cosas sobre las que ejerce su imperio el Estado. Se parte de la potestad del Estado para aplicar su propia ley en relación con hechos suscitados dentro de su territorio y cosas equiparadas como una manifestación de la soberanía. El principio de territorialidad marca el inicio de la sección segunda del libro primero del título primero del Código Penal costarricense. En el informe se indica que el artículo 4 establece el principio de territorialidad como regla, y también decimos que además este principio está positivizado en la legislación, se ha establecido en la legislación internacional a partir de la costumbre, y entonces debemos entender que los hechos deben juzgarse preferentemente en el territorio del Estado en donde fueron perpetrados. Es interesante advertir cómo incluso tratándose de delitos graves y atroces como los contemplados en el Estatuto de Roma, el legislador internacional entendió que la competencia de otros estados o bien de la misma Corte Internacional debería ser subsidiaria a la de los estados donde se hubiese perpetrado el hecho punible. Bajo esta tesitura, es criterio de quien informa que el texto de la propuesta consultada debe interpretarse
en el sentido de que más allá del carácter transnacional que puede acompañar a los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, si estos fueron ejecutados en todo o en parte dentro del territorio de la República Costarricense, deberá corresponder a nuestro país la conducción de las pesquisas y el despliegue jurisdiccional necesario para llevar al término del juzgamiento. Esto, claro, es una discusión y una valoración que tendrán que hacer los tribunales costarricenses una vez que se aprobara esta reforma, para determinar si a un nacional de Costa Rica que comete uno de estos delitos en el territorio de la República, deberíamos entregárselo a un país que nos pide su extradición o debe privar el principio de territorialidad. Como lo digo, esto es como adelantando lo que será una discusión una vez que se aprobara esta reforma constitucional. Conclusiones. Analizado puntillosamente el texto de la propuesta de enmienda al artículo 32 de la Constitución Política y reiterando nuestro respeto hacia la separación de poderes, piedra angular del Estado de Derecho, es importante sintetizar algunos puntos de interés transversales a la discusión. 1. La reforma está orientada por un fin particular, a saber, exceptuar la regla que impide compelir a una persona costarricense para abandonar el territorio nacional, de forma tal que esto proceda siempre y cuando haya sido decretada previamente la extradición pasiva en tratándose de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Como se indicó antes, esto supone una importante modificación del paradigma que históricamente ha imperado en nuestro sistema penal. En concordancia con lo anterior, se sugiere respetuosamente ponderar la conveniencia de acompañar este proyecto de una reforma concomitante al ordenamiento legal, toda vez que existen normas como las contenidas en el artículo 3 de la Ley de Extradición o bien en el numeral 6 bis del Código Penal que responden a esa lógica, según la cual no es jurídicamente viable conceder la extradición pasiva de una persona nacional requerida por un Estado extranjero. En caso de prosperar la reforma constitucional propuesta, esta modificación legislativa paralela dotaría de mayor coherencia al ordenamiento jurídico, facilitando así la interpretación del derecho. 2. La modificación pretendida al texto constitucional no supone una afectación ni a la organización ni tampoco al funcionamiento del Poder Judicial, lo anterior en el entendido de que no se está creando nuevos órganos judiciales, aunado a ello la carga funcional implícita al trámite de la solicitud de extradición que deberán atender las personas juzgadoras no será mayor que aquella que aparejaría el procesamiento y enjuiciamiento de la persona requerida en suelo nacional, consecuencia que sería inevitable de acuerdo con el derecho internacional si se negase la extradición. 3. Dado el carácter transnacional presente en los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, deviene imperativo recordar el principio de territorialidad, del cual ya hice una exposición amplia antes. Finalmente, es importante, sin prejuzgar, indicar que si consideráramos este tema como un atributo central de la soberanía estatal, deberá en la discusión analizarse si, siendo esto una enmienda clave del derecho de la Constitución y siendo una transformación sustancial, si se considerara una transformación sustancial, deberá valorarse si esta facultad está excluida del poder constituyente derivado. Esa no es una discusión que debamos hacer en este seno, pero sí es una discusión que está para llevarse a cabo por quien tenga que discutir la reforma constitucional, la Asamblea Legislativa. Este tema es un tema que solamente cito en razón de que en estos días y en discusión de este tema, algunas personas en el ámbito jurídico nacional han dicho que se trata de una norma pétrea y que no corresponde al constituyente derivado y que se tendría que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. No lo estoy diciendo de esa manera en el informe, solamente estoy advirtiendo que esa es una discusión que está presente. Muy interesante este informe porque me llama la atención la transformación que implica de una forma de Estado a una nueva forma de Estado más moderno, que lleva consigo
la transformación de los principios que hasta ahora teníamos de la soberanía, de la ciudadanía, de la individualidad respecto a los aspectos transnacionales. Esa propuesta reconoce que pertenecemos al mundo. Deja de ser un país aislado con una soberanía estricta y que se diferencia respecto a los otros, defendiendo a sus nacionales respecto a el delito que se comete, pero que trasciende más allá de su territorio. A mí me llama la atención y desde luego que estoy de acuerdo con la propuesta, porque me permite percibir que la soberanía, que el Estado, que la ciudadanía es un concepto que está evolucionando, que está cambiando, que se está transformando, y que así como en este caso eventualmente otro país puede estar interesado en un nacional que comete un delito que tiene efectos en otro país, también entonces trasciende a otros tipos, a otras situaciones. Es decir, hemos venido lentamente introduciendo el país dentro de una región, dentro de un continente, dentro de lo internacional. Y así poco a poco hemos visto firmas de convenios, de tratados, y también hemos tenido discusiones acerca de si estamos cediendo la soberanía. Y desde luego, como nos dice el magistrado don Gerardo Rubén, esto será objeto de discusión, y ya lo es por parte de algunos conocedores, pero que sí es lo que me llama la atención a mí, lo que quisiera conversar acá es que estamos transformándonos en otro tipo de país. Hemos estado sintiendo directamente como país que tiene costas por las que se trasiegan drogas desde el sur hacia el norte, y cómo hemos estado juzgando a personas de otros países que trasladan esas drogas hacia el norte. Y eso implica entonces también, pero no solamente en este tipo de delitos, hay una serie de delitos que están siendo afectados también varios países. Antes el delito se cometía, como indica el informe, dentro del territorio, pero ahora el delito es transnacional, y desde luego que entonces estas situaciones de soberanía y de concepción del Estado nos ubica dentro de una región y nos obliga necesariamente para asentarnos en esa realidad de la lucha contra el delito, que afecta en una forma importante al país. Tenemos que trascender. Entonces, a mí me parece, desde luego, que de acuerdo y la necesidad de hacer esa transformación, pero sí lo que quisiera llamar la atención, porque me llama la atención a mí, de que estamos con esas propuestas transformando los conceptos tradicionales, transformando los conceptos que teníamos hasta este momento de lo que era un país. Estamos efectivamente con el proyecto que presenta el magistrado Alfaro. Hay que recordar que estamos en un mundo globalizado donde hay una serie de delitos transnacionales que son de lesa humanidad. Es en estas modificaciones que se han dado a lo largo y ancho del mundo en los últimos años, es una tendencia que hay de permitir la extradición a nacionales, lo cual vendría a ser una herramienta muy útil para luchar contra el narcotráfico y contra
el terrorismo. Hay que decir que esto no es aislado, en varios países se está haciendo. Uno de los principios básicos del derecho internacional es la reciprocidad. Esto vendrá también a sumar al Poder Judicial en cuanto a que nos dará herramientas para que la impunidad baje no solo dentro, sino también fuera de Costa Rica, y es lo que a la postre estamos buscando. Los principios que prohibían la extradición de nacionales creo que son de vieja data, que no se aplican ahora. No podemos hablar de un destierro como tal, y que en países tan pequeños como los de Centroamérica y una realidad tan globalizada como tenemos, definitivamente va a ayudar. No hay efectivamente ninguna afectación para el Poder Judicial. Esta colaboración va a permitir más bien en esa ayuda mutua con otros estados disminuir la impunidad, y también la labor cuando una persona costarricense haya delinquido en otro estado y quiera buscar la impunidad únicamente por cruzar una línea imaginaria y entrar al país. Pues en esos casos el Estado podrá responderle al Estado requirente y podrá hacer el traslado para que sea juzgado, siempre exigiendo las garantías al Estado y con todos los principios que tendría la extradición y que tiene actualmente. No es una herramienta de poco uso, cada vez se está dando más, y eso lo vemos en los diferentes tribunales del país. Por eso creo que esto no solamente no afecta al Poder Judicial, sino vendría a reforzarlo, a actualizarlo y a mejorar un instrumento como es la extradición para que tenga un efecto positivo en la sociedad costarricense. Por eso estamos con el proyecto. Pensando que el artículo 31 de la Constitución Política dice que el territorio de Costa Rica será asilo para todo el perseguido por razones políticas. Y si lo vemos a contrario censo, lo que está diciendo es que no será asilo para los perseguidos por razones de delitos comunes, ¿verdad? Entonces, este artículo 31 también habla de la extradición y dice que la extradición será regulada por ley y por tratados. Luego, el artículo 32, que es el que se está tratando de modificar ahora, cuando me voy a las actas de la Constituyente, en el acta 112 de la Constituyente deja muy claro que no se está hablando de evitar la extradición, sino que de lo que habla es de las famosas penas de extrañamiento que ya el diputado Serrano acaba de mencionar. En donde pues se le daba como una pena a alguien desterrarlo completamente del país y no permitirle su entrada, ¿verdad? Entonces yo creo que inclusive es una reforma muy, muy acertada en el momento, deja claridad en esta disyuntiva de que si se podía o no se podía, y me parece que inclusive es una reforma muy positiva para el país. Yo quisiera expresar que además de estar a favor del proyecto, pues que también se consigne que estoy, a favor también de la iniciativa legislativa. Muchas gracias, señora presidenta.